Gobierno revisa acuerdos con China firmados en administración anterior, mientras la relación Honduras-Taiwán sigue incierta y Taipei busca reactivar vínculos diplomáticos. Informe que según consejeras darán a conocer sobre elecciones pasadas antes de iniciar su licencia podría llegar al Ministerio Público, advierte analista. El presidente Asfura insiste en reformas energéticas desde su gira en Panamá. Honduras se desangra con la ENE, reitera. Para mañana no tenemos. Aquí se va pasando como se puede. Relata a ICN Investiga los pobladores que habitan en los municipios con la sequía más extrema del corredor seco. Aquí le damos a conocer esos testimonios. Armas perdidas de la policía y uso de armamento oficial en crímenes genera cuestionamientos. En noticias internacionales, Donald Trump celebra virtual triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia y destaca su apoyo. Pónganos a los dos. Daris, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Carlos, un gusto estar nuevamente con usted en la emisión de noticias, en la primera de ICN News. Y pues bueno, más que listos para informarle a todos nuestros televidentes. Qué gusto iniciar esta emisión noticiosa con buenas noticias. Hoy, este día martes, cuando ya es 23 de junio del año 2026, queremos felicitar a nuestros compañeros miembros de ICN que han sido premiados. Daris, estamos hablando de parte de nuestro equipo periodístico de investigación encargados de dar a conocer esa información sensible y que lleva mucho rigor periodístico. Hablamos de Marcel Osorio. Iniciamos esta emisión con noticias buenas, agradables de nuestra casa. El compromiso con la verdad, la ética y el rigor informativo, mejor dicho, han sido la constante en la carrera de Marcel Osorio. Marcel Osorto, periodista de ICN, quien fue reconocido por su destacada trayectoria y premiado por su dedicación. Este es un premio que recibo con bastante humildad, ¿verdad? Es un premio que, pues, al recorrido periodístico para mí es muy importante, ¿verdad? Agradecido con Dios y, pues, bienvenido sea, ¿verdad? Este premio para mí, ¿verdad? Y para mi casa editora ICN. Mi mensaje de agradecimiento a Dios, ¿verdad? A las nuevas generaciones que, pues, se inclinen también por el tema del periodismo de investigación, que es muy importante, ¿verdad? Agradecido con Dios, con mi casa editora, con mi familia y pues enhorabuena, gracias a Dios por este reconocimiento. Bueno, y es que en esta ocasión también la periodista de ICN, Alejandra Canales, fue galardonada, destacando 20 años de trayectoria intachable en el periodismo hondureño. El día de hoy, pues, Grupo FU ha tenido a bien reconocer gran parte de lo que pues hemos hecho humildemente en el ejercicio de la profesión. Valoro no solamente el hecho de estar en este listado, sino también el poder darle esa honra a mi nueva casa laboral que es ICN, porque justamente celebro este premio con ICN, cumpliendo 20 años de trayectoria y perteneciendo a la gran familia de un medio de comunicación que precisamente es el que me ha creado esa nueva conciencia en mi carrera profesional. Así que aprovecho también este espacio para agradecer este premio, primeramente a Dios, a mi familia, que ha sido un pilar fundamental, a mis hijos David y Daniel, y por supuesto a mi nueva casa laboral como lo es ICN. Bueno, felicitamos a Marcel Osorto y a nuestra compañera Alejandra Canales, quienes forman parte del equipo de periodismo en ICN. Y este destacado reconocimiento solo hace evidenciar el gran trabajo de investigación, el gran trabajo de comunicación que este medio de comunicación está realizando, Daris. Así es, Carlos. Muchas felicidades a los dos. Desde ayer nosotros mandándole los mejores deseos. Y pues bueno, nos alegramos muchísimo que nuestra casa pues tenga este tipo de talentos y que sean premiados.
Bueno, continuamos con las noticias. En otros temas, el secretario de Infraestructura y Transporte explicó que ya se han recuperado diversos trayectos y aplanadoras también, así como equipo comprados en el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro que no estaban siendo utilizadas. El funcionario explicó que el gobierno anterior dejó un aproximado de 70 vehículos pesados sin mantenimiento programado. La Unión Europea alertó sobre el creciente impacto de la desinformación y la influencia extranjera en América Latina, advirtiendo que estos fenómenos afectan la integridad de la información, la confianza en las instituciones y los procesos democráticos en la región. En el sistema digital, bueno, las herramientas son muchísimas y la verdad es que se complementan unas hacia otras. Nosotros por eso en general para influencia extranjera se suele hablar de tácticas, técnicas y procedimientos porque justamente actúan en varias capas. Una de las capas, bueno, la desinformación, una de las estrategias que tiene es hacerse pasar por medios que son oficiales, famosos, pero quizás le cambian un poco, no sé, la www.CNN, le ponen otra cosa parecida, le copian el logo, etcétera. Entonces uno piensa que está leyendo una noticia de un medio que tiene su prestigio, su historia, y en verdad es otro medio que lo está imitando. Lo mismo hacerse pasar por periodistas que no son, que imitar credenciales, etcétera. Otra estrategia digital, que eso que lo vimos también en el estudio de la manipulación extranjera en Latinoamérica, es infiltrarse también en medios locales y quizás que republican en noticias de de medios rusos en particular. Javier Meléndez, fundador del Expediente Abierto, sostuvo que la influencia de actores como China y Rusia, esto en Centroamérica, va mucho más allá del comercio y las inversiones, abarcando áreas como los medios de comunicación y también la educación. Estamos hablando de miles de millones de dólares que China y Rusia gastan para conquistar el espacio digital y crear disrupción en lo que ellos ven como el espacio vital de Estados Unidos. A ver, lo que digo yo es que cuando es el caso de Honduras y Nicaragua, hay que buscar una explicación ideológica a la apertura de relaciones con China. Nosotros hemos investigado mucho lo que está significando China en Centroamérica, le hemos puesto mucha atención. Creo que nuestro programa de periodismo fue el primer medio que sacó a la luz el efecto devastador que estaba teniendo el sector camaronero por haber cambiado relaciones a China, y también el mensaje que yo quiero dar, y lo voy a hacer ahora en el taller más tarde, es que nosotros no estamos diciendo que no se hagan negocios con China. Lo que estamos diciendo es que negociar con China es duro, es muy difícil. Y si no vas con malicia, China te va a hacer firmar lo que luego te vas a arrepentir. En otros temas, el diputado Rolando Barahona afirmó que los negocios chinos establecidos en nuestro país deben ser supervisados para verificar que cumplan con el pago de impuestos y respeten el salario mínimo de sus trabajadores. Según señaló, la revisión no debe centrarse en su origen, sino en el cumplimiento de la legislación nacional. Barahona sostuvo que la competencia desleal no puede alegarse cuando los empresarios hondureños no cumplen con sus obligaciones tributarias y laborales, mientras que algunas empresas extranjeras no lo hacen. En ese sentido, insistió en que las autoridades deben garantizar igualdad de condiciones para todos los actores económicos. Las declaraciones surgen después de que el Congreso Nacional de Honduras aprobara una moción para supervisar y regular los negocios chinos que operan en el país, incluyendo auditoría sobre impuestos, importaciones, situación migratoria del personal y posible fuga de divisas. Ponga mucha atención a estos puntos que son importantes a considerar en este tema. Hablamos de la supervisión integral de negocios chinos en Honduras. Número 1, la revisión tributaria. Esto implica verificar si los negocios están legalmente registrados ante el SAR,
Número 2, confirmar el pago correcto de impuestos y obligaciones fiscales. También el control aduanero. Revisar si las importaciones de productos se realizan conforme a la ley y comprobar el pago de tributos aduaneros correspondientes. Otro de los puntos importantes a considerar es la vigilancia financiera que hace el Banco Central de Honduras. Esto implica supervisar posibles fugas de divisas hacia China derivadas de las actividades comerciales, así como la inspección comercial como tal, que implica verificar los permisos de operación y también la calidad de los productos comercializados. Verificación migratoria, comprobar el estatus legal de los propietarios y personas que en este caso son extranjeras, así como confirmar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente. Estos son los puntos importantes a considerar, según lo que ha expresado el diputado Rolando Barahona, diputado liberal por el departamento de Comayagua, en torno a los negocios chinos, que en este caso se busca garantizar que estén cumpliendo con la normativa vigente y también cumpliendo con los derechos laborales para sus empleados. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, informó que el gobierno mantiene una relación estable con la República Popular China, pero confirmó que actualmente se están revisando los acuerdos suscritos durante la administración anterior. Según explicó, el proceso se debe a que no se cuenta con la información completa sobre dichos convenios. García detalló que esta revisión busca verificar el contenido, alcance y condiciones de los acuerdos firmados con el fin de tener claridad sobre los compromisos asumidos por el Estado hondureño. Aseguró que no existe un proceso administrativo de verificación. Las históricas relaciones entre Taiwán y Honduras atraviesan un momento de incertidumbre. Descrito así por las autoridades taiwanesas como una moneda en el aire, mientras distintos sectores del país permanecen atentos a una posible reaproximación diplomática, desde Taipei se plantea que el gobierno hondureño mantiene un margen de ambigüedad estratégica en su política exterior. El equilibrar su relación entre China y la posibilidad de retomar vínculos con su antiguo socio asiático. El vicecanciller taiwanés Ming-Chi Shen señaló que un eventual restablecimiento de relaciones abriría oportunidades para fortalecer el comercio, especialmente en sectores como el camarón y el café, además de reactivar empleos perdidos tras la ruptura diplomática. Según explicó también, la cooperación podría ampliarse hacia áreas como la salud, la asistencia técnica y el intercambio de conocimientos, lo que afirmó contribuiría al desarrollo económico y al bienestar de la población hondureña. Sin embargo, lo que ha pasado en el gobierno es que la administración anterior decidió reconocer a Taiwán como parte de China, es decir, como parte de este gran país o potencia asiática. Y ahora que hay un cambio de gobierno, pues está presionando para que el presidente Narrias Fura reconozca de nuevo a Taiwán como un país. Iría en contra del acuerdo establecido inicialmente con China, en donde se consideraba a Taiwán como parte de China continental. El embajador de la Unión Europea en nuestro país Honduras, hablamos de Gonzalo Fournier, destacó que la visita de Narrias Fura a Ucrania es un hecho histórico y de valentía. Esto al considerar que el viaje se realizó pese al conflicto armado. Señaló además que este acercamiento podría traer beneficios para Honduras en áreas como fertilizantes, la tecnología y también en otras materias de cooperación internacional. Sí, estamos todos muy agradecidos por esa visita, que es un gesto de coraje, un gesto de valentía para traer beneficios a los hondureños en fertilizantes para la siembra del café, en ciberseguridad, en drones para mejorar el tránsito vial, por ejemplo, también para luchar contra el crimen organizado. Por tanto, es un hecho histórico. Es la primera visita de un presidente de América Latina a Ucrania en 4 años
la segunda desde el inicio de la guerra, y es un gesto de valentía porque es una visita a Kiev que se produce después de los ataques de Rusia más duros, más intensos contra la capital de Ucrania. Como usted sabe, el 24 de mayo y el 15 de junio se produjeron unos ataques durísimos hasta el punto de que sugirieron los rusos a los diplomáticos en Kiev que se fueran de la ciudad. Y a pesar de todo eso, el presidente Asfura fue a Ucrania en un gesto que es una apuesta por el derecho internacional, por la Carta de Naciones Unidas, por el multilateralismo. Bueno, y es que la izquierda en Latinoamérica ha perdido terreno por diversas causas. Diplomáticos y expertos en la materia mencionan que Honduras debe aprovechar esa sintonía con los cambios de región para obtener beneficios en favor de los hondureños. Promesas incumplidas, corrupción visible, imposiciones antidemocráticas y otras características quitaron gran parte del terreno a la izquierda en Latinoamérica. Eso se ha evidenciado en el desarrollo de elecciones presidenciales en distintos países centro y suramericanos. El fracaso de la izquierda ha sido por prometer un modelo distinto, basado en la transparencia, en la rendición de cuentas, en un planteamiento más progresista, pero que al final replica las malas prácticas de la derecha y a veces las potencia. Eventos como la presunta red de corrupción destapada en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el caso Nicolás Petro en Colombia, el fraude millonario en Segalmex y otras investigaciones por contratos públicos en México, el caso Convenios en Chile, las controversias políticas surgidas tras la divulgación de videos vinculados a dirigentes del Libre en Honduras, así como las causas judiciales que marcaron la agenda política en Argentina, se convirtieron en algunos de los episodios más polémicos de los últimos años en América Latina. Para diversos analistas, el desgaste generado por estas investigaciones contribuyó a abrir espacio para cambios políticos en varios países, impulsando una nueva reconfiguración del mapa regional y fortaleciendo el debate sobre transparencia, rendición de cuentas y calidad democrática. Para nosotros es una ganancia que otro país más en la región adopte o tenga nuevamente un gobierno que garantiza o que va a luchar por el orden democrático de su país y de su sociedad. Eso probablemente va a influir en sus vecinos y en otros países con los que ese país tiene relación. El último cambio sucede en territorio cafetero. Desde el gobierno perciben que para Honduras esto es interesante, puesto que abre la posibilidad de traer beneficios al país. Beneficioso que sean más o menos de la misma línea partidaria o de visión económica, dos presidentes para que mejore la relación. Colombia ha sido un fuerte inversor en Honduras y lo que se desea ahora es que también se presente a Honduras como una opción de inversión para los colombianos y también de colaboración. Países como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras, Colombia, Paraguay, Ecuador, Chile y Argentina actualmente tienen gobiernos considerados de derecha. Respetar los derechos humanos, garantizar la transparencia y el combate a la corrupción podría garantizar la estadía de cualquier régimen. Sin embargo, no atender el desempleo ni la recuperación económica de algunos de los países antes citados podría representar también la lápida para cualquier partido político en un próximo proceso electoral. Así son las cosas. Para ICN News, Junior López. El panorama político en América Latina estaría experimentando un giro hacia la derecha, impulsado por factores como la seguridad, la economía, la influencia internacional de Donald Trump incluso. Analistas señalan que la figura de Estados Unidos vuelve a tener peso en las decisiones y las tendencias políticas en América Latina. Latinoamericana está girando a la derecha en los últimos 2 años y evidentemente a partir de este momento puede haber muchísimas implicaciones alrededor de ello, pero nadie puede negar el impacto que tiene precisamente Trump y obviamente cuando uno ve el epicentro político, comercial, económico de carácter mundial, comprende precisamente por qué todos quieren moverse precisamente hacia lo que representan los Estados Unidos. Así que es lógico cuando vemos mano dura, vemos seguridad jurídica y sobre todo la posibilidad de tener libertad económica.
Y relacionado a este tema, en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saludó la victoria del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, y aseguró que fue un gran honor haberlo apoyado durante la campaña. Y es que a través de declaraciones difundidas en su red social, destacó su satisfacción por el resultado electoral y expresó su disposición a fortalecer la relación bilateral entre ambos países. El mandatario estadounidense también afirmó que espera trabajar de manera cercana con el nuevo gobierno colombiano para impulsar una agenda conjunta en temas de seguridad, comercio y cooperación internacional. El triunfo de la Espriella ha sido presentado como el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre Washington y Bogotá, en medio de un escenario político altamente polarizado en Colombia. Ganó las elecciones. No se esperaba que ganara, pero ganó. Y ganó fácilmente. Es un honor. Era un buen hombre. Lo veía hablar un poco y siempre hablaba. Ya sabe, cuando la gente me cae bien, me caen bien. Es muy simple, es una fórmula muy simple. Y me cae bien. Dijo cosas muy bonitas sobre mí y el trabajo que hemos hecho en estados muy poderoso. Y ganó unas elecciones en Colombia que, no sé, algunas personas se sorprendieron. Buse estaba un poco más abajo en el grupo, pero ganó fácilmente anoche. Ganó llamándome a las 8:30 de la noche, solo para agradecerme mucho, y le dije que había leído una gran campaña. Es el teniente Gray, ¿verdad? Sí. ¿Y qué anticipas para la relación con Colombia? Colombia es mucho mejor, será mejor. Va a ser un gran presidente. El presidente de Colombia, hablamos de Gustavo Petro, reiteró sus denuncias sobre supuestas anomalías en el proceso electoral reciente y aseguró que las irregularidades detectadas en el preconteo deben ser investigadas, aunque aclaró que estas no necesariamente cambian el resultado final de la elección. También respondió con dureza a cuestionamientos de medios internacionales como The Economist, a los que acusó de desestimar las alertas sobre posibles inconsistencias en el proceso electoral que vivió Colombia. Petro sostuvo que existen elementos que justifican una revisión más profunda de este sistema electoral y afirmó que la manipulación denunciada debe ser esclarecida por las autoridades competentes. Sus declaraciones se producen en un proceso de clima con alta tensión política, tras los comicios recientes, en donde distintos sectores han pedido respetar los resultados oficiales mientras avanzan las verificaciones institucionales. Bueno, y es que el informe que según consejeras darán a conocer sobre elecciones pasadas antes de iniciar su licencia podrían llegar al Ministerio Público. Es lo que advierten algunos analistas. Le tenemos los detalles de esta información al regresar de nuestra pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos. Sí reaccionaron al probar nuestra nueva app. Sí, está súper fácil, rápido. Súper amigable, inclusive. La verdad es que lo utilizamos y lo logramos, ¿verdad? A la primera. O sea, me encanta que me sale la tarjeta ahí. Sale la tarjeta y automáticamente sale el saldo que uno tiene pendiente. La verdad que ese inicio de entrada donde sale Banco Atlántida es lo máximo. Sí, me gustó. Ya quiero ir con el chisme. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean ¡wow-tásticos! Sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel.
No más violencia contra las mujeres. Este Congreso No le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. Muchas gracias por continuar en sintonía. Esto es ICN Noticias por la Mañana. Continuamos informando. Nos enlazamos en directo con Ana Murillo. Ella nos informa sobre lo que opinan diferentes sectores sobre las prioridades que debe tener el Congreso Nacional al regresar de este proceso o de este receso, mejor dicho, en el que actualmente se encuentra el Poder Legislativo. Ana, buenos días contigo. Buenos días, Soto, qué gusto saludarte. Así es, en este momento me acompaña el analista político Julio Larios. ¿Cuáles tendrían que ser las prioridades del Congreso Nacional de su retorno de este receso legislativo, sobre todo cuando ha sido cuestionado respecto a los temas que fueron prioridad durante esta primera etapa de este año? Sus valoraciones. Buen día. El tema fundamental que debe ser atendido es completar el asunto energético, porque es fundamental, y ojalá que se escuchen las voces técnicas que han estado insistiendo en el blindaje de las instituciones para que no se pueda privatizar los activos de la ENE y todos esos elementos que son importantísimos. Habiendo dejado eso comenzado y que deben terminar, el tema electoral es fundamental. Se han dado algunos pasos, como el nombramiento de los interinos, lo cual quiere decir que el CNE va a estar funcional a partir del 1 de julio y que va a haber la apertura para las reformas electorales que no deben ser cosméticas, no deben ser esas para tapar el ojo al macho o cortina de humo. Se necesitan dos reformas importantes: es limitar la interferencia de los partidos políticos dentro de los órganos electorales. Eso sería idealmente que los quitaran. Que fuera por concurso, por unos talentos internacionales que fueran seleccionados, busca de talentos internacionales para ver a los mejores perfiles, y por otro lado, la creación de un TREP permanente desde ahora, no 4 meses antes de las elecciones, ya para cumplir con la normativa de seguridad que garantice que se respeta la voluntad popular emitida en el voto, en el sufragio, y eliminar el concepto de sitios rurales, revisar completamente el padrón electoral, porque ha dado muestras 400,000 identidades que se emitieron sin ningún control ni públicamente por el gobierno anterior. Cómo se va a incorporar el voto en el extranjero y la tecnología electoral nuevamente. Todos estos elementos es el tema principal del Congreso, porque el tema electoral es un eje transversal que afecta a economía, al tema social, al tema de salud, precisamente porque a través de ese proceso se eligen quiénes son los que van a gobernar el Estado. Pintó un punto muy importante, son las reformas electorales. Creo que esto también es pues un tema de prioridad por la ciudadanía en general. Sin embargo, vemos que en el CNE, con los interinatos y la salida de las consejeras que han solicitado esta licencia, y que en el pasado también pues anunciaron que iban a brindar un informe respecto a lo sucedido en las elecciones anteriores, todavía no se ha presentado el mismo. ¿Qué se puede esperar entonces de estas reformas, sobre todo cuando se anuncia que al menos uno de los interinatos no tiene la experiencia suficiente? Mire, para poder entender lo que el país necesita, no se necesita mucha experiencia. Lo que se debe medir con estos interinos y con el suplente que van a estar integrando el CNE y con la respuesta que dé el Congreso es que noten la importancia de realmente cambiar el rol del CNE y del Congreso para aprobar reformas que de verdad que tengan un impacto positivo y que desaparezcan las elecciones tipo Honduras. Ya no podemos seguir en eso, y van a ser señal de que quieren un cambio o no, o que es más de lo mismo. El Partido Nacional tiene una oportunidad inmensa ahorita, no cometer el error que cometió Libre, que llegó y dijo: ya tengo los votos y voy a estar aquí para siempre, y miren lo que pasó. Partido Liberal está con sus pleitos internos, que está haciendo el mismo papel del Libre en el CNE, al romper la unidad del Partido Liberal para hacer una verdadera oposición y
que empiecen a ponerse las cosas en su lugar. Estar trabados porque no hay mayoría calificada, porque está dividido el Partido Liberal, es idéntico a que Libre quite a su consejero para romper quórum en la toma de decisiones del Consejo Nacional Electoral. Entonces, el Partido Liberal tome decisiones, tiene que tomar decisiones para quitar esa tranca y empezar a tomar decisiones. Si no, van a decir que no pueden hacer reformas porque no tienen la mayoría calificada y tienen que negociar otra vez con Libre, y todo eso es, y no está mal que negocien, pero no negocien bajo la mesa, sino Libre, el más interesado en elecciones que sean transparentes porque no va a tener control, es Libre. Libre debería apoyar todas las reformas que le quitan el poder a los partidos políticos en el CNE y en la manipulación que siempre ha tenido el proceso electoral. O sea que la situación política es clave, que se destrabe. Partido Liberal tiene mucho que decir en eso para que se puedan tomar decisiones a tiempo con respecto a las reformas electorales que se necesitan urgentemente. Muchas gracias. Las valoraciones por parte del analista político Julio Larios. Compañeros, pongo este informe con ustedes, estudios. La exdiputada Fátima Mena afirmó que aunque las decisiones adoptadas por el Congreso Nacional sobre los órganos electorales son legales, persisten dudas sobre su legitimidad debido a que aún no se han completado todos los nombramientos pendientes. A su criterio, esta situación afecta la confianza ciudadana y la credibilidad del sistema democrático. También señaló que el Congreso debe concluir la integración de las autoridades del Consejo Nacional Electoral y demás instancias electorales para superar la crisis institucional. Asimismo, advirtió que la falta de voluntad política para, en este caso, despartidizar estos órganos sigue siendo uno de los principales obstáculos para garantizar procesos transparentes e independientes de cara a futuras elecciones. Otros analistas consideran que cualquier información que se presente por parte de la consejera Ana Paola Hall y también Cosette López antes de abandonar sus cargos debe acercarse a la realidad de lo que sucedió en las elecciones pasadas, en las elecciones de 2025. Debe estar respaldada por evidencia sólida y también aportar elementos que contribuyan a las investigaciones posibles de esas irregularidades que todos observamos durante ese proceso electoral. El informe debe evidenciar la dureza de la realidad electoral que vivimos en nuestro país Honduras durante el año pasado. Patricia Carías tiene más detalles de esta información. Muchas gracias. En este momento me encuentro con el analista Josué Murillo, hablando precisamente acerca de qué puede dar a conocer ambas consejeras del CNE, pero en este caso Ana Paola Hall. ¿Qué verdad se puede conocer acerca de las pasadas elecciones generales? Bueno, vamos a ver, porque todavía el pueblo hondureño sigue esperando la verdad detrás de todo ese proceso tan tortuoso que vivimos el año pasado y que ha generado serios cuestionamientos sobre la legitimidad de todo el proceso y de los resultados, y eso se debe a una institucionalidad muy frágil. Al final de cuentas estaban a cargo 3 partidos políticos representados por 3 consejeros, 2 consejeras, una del Partido Nacional, otra del Partido Liberal, y Marlon Ochoa, que ya no se encuentra en el país. Entonces, es importante que en aras de fortalecer la democracia, de revertir esa percepción ciudadana de que hubo mal manejo del proceso electoral por los 3 partidos políticos, que eso que presente, más allá de ser, digamos, la misma información sobredimensionada y maquillada para que sea mediáticamente viable, que sean, digamos, información basada en evidencia real, y que sean datos que realmente le muevan el piso a los partidos políticos involucrados en este desastre electoral que atravesó el país. Bueno, realmente, ¿cuál podría ser el impacto tras darse a conocer esta información? ¿Tendrá algún cambio respectivamente a lo ocurrido en las elecciones? No creo que hayan cambios en las elecciones. Lo que creo es que le puede dar elementos al Ministerio Público para que accione contra todas aquellas personas que intencionalmente quisieron degradar la democracia, boicotear el proceso electoral y que cometieron delitos electorales. Yo esperaría, más allá de chismes de pasillo,
empaquetados en algún documento por las consejeras que presenten evidencias duras de delitos electorales con nombre y apellido de los que lo realizaron para que el Ministerio Público comience el proceso y al final de cuentas los metan a la prisión. Bien, agradecemos al abogado Josué Murillo por esta información. De esta forma regresamos a estudios. Y una disputa de declaraciones encendió las alarmas sobre el equilibrio de fuerzas en el Congreso Nacional. La pregunta ahora es si las diferencias entre nacionalistas y liberales quedarán únicamente en el discurso político o si podrían modificar los acuerdos que sostiene al actual gobierno. El enfrentamiento entre la designada presidencial María Antonieta Mejía y diputados liberales abrió un nuevo debate político en Honduras. Si las diferencias entre los dos partidos tradicionales podrían convertirse en una amenaza para la gobernabilidad. Desde sociedad civil consideran que el episodio no necesariamente representa una ruptura del entendimiento político, pero sí evidencian los desafíos que enfrenta un ejecutivo que requiere acuerdos en el Congreso Nacional para avanzar con su agenda. Si el Partido Nacional o no está gobernando con el Partido Liberal, es un tema que recae precisamente entonces la responsabilidad en el presidente del Poder Ejecutivo, algunas tomas de decisiones y junto con él entonces todo su equipo de trabajo, no importa el partido que pertenezca. Pero quien va a tener al final la responsabilidad va a ser precisamente entonces la cabeza del Poder Ejecutivo, así como la cabeza del Poder Legislativo y del Poder Judicial sobre cualquier toma de decisión que tengan para estos próximos años. Asimismo, cuestionan que los mensajes provenientes de funcionarios de alto nivel pueden generar más tensión en un escenario político que requiere estabilidad. Creo que la apertura del diálogo del presidente del Congreso Nacional realmente es uno de los primeros pasos, respetar realmente lo que diga cada una de las bancadas, escuchar y de repente entonces encontrar puntos de equilibrio va a ser fundamental para poder mantener entonces un poder legislativo que realmente sea productivo para la ciudadanía. Ante este escenario, hay quienes consideran que nacionalistas y liberales han mantenido históricamente vínculos y acuerdos pese a sus diferencias ideológicas y políticas. No significa que haya una ruptura de las relaciones en que puedan coincidir los partidos políticos. Los partidos liberal y nacional tienen una larga historia de relaciones, de vínculos, de consensos. Hay desavenencias porque no son un mismo partido, pero difícilmente eso puede llevar a que el Partido Liberal rompa y no apoye los temas de país que lleguen al poder legislativo. Analistas señalan que el verdadero reto será si el gobierno de Asfura logra convertir las diferencias en diálogo o si el Congreso Nacional vuelve a una etapa de confrontación que afecte la gobernabilidad del país. Para ICN News, Patricia Carías. La diputada por el Partido Liberal, hablamos de Iroshka Elvir, asegura que esos comentarios que provienen de la designada presidencial en sus recientes declaraciones reflejan el caos al que está sometido el Poder Ejecutivo, en donde la descoordinación dentro de las secretarías de Estado se traslada a las altas figuras del poder. Mejor que diga quiénes son cogobierno y quiénes ejercemos un verdadero liderazgo en búsqueda de que haya estabilidad y que el país pueda avanzar, porque nosotros generamos una alternancia en el ejercicio de la presidencia para que el país no se fuera una crisis, pero aquí parece que ellos tienen otros intereses y que al final todos los señalamientos de los cuales Salvador Narrala fue objeto eran falacias y mentiras. Nada de lo que se dijo de que nosotros teníamos alianzas con Libre, nada de eso es cierto. Nosotros al final de todo, dado que en nuestro país hay grandes injusticias, no hay institucionalidad, al final nosotros decidimos avanzar por Honduras, pero estas personas carecen de conciencia social y política y las mentiras que ha dicho pues tiene que aclararlas. ¿Quiénes son gobierno?
El jefe de la bancada del Partido Liberal de Honduras reaccionó a las declaraciones del diputado de Libre, Germán Altamirano, quien habría señalado supuestos ofrecimientos millonarios a diputados liberales a cambio de su voto para las reformas energéticas. El congresista liberal exigió una ratificación o rectificación de un plazo de 24 horas, asegurando que sus palabras buscan dañar la imagen del Partido Liberal y advirtió que no habrá apoyo político para el posible cargo en el CNE en un futuro si no se retracta de lo que dijo. En su respuesta, Altamirano aclaró que sus declaraciones se basaron en información previamente publicada por medios de comunicación y negó haber señalado directamente a diputados del Partido Liberal. Además, reiteró que su postura no tiene la intención de generar confrontación con la bancada liberal. También el diputado de Libre destacó que existe coincidencia con el Partido Liberal en que la defensa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en este caso asegurando que ambas fuerzas políticas comparten la posición de mantenerla como patrimonio del Estado. Y finalmente expresó su postura y respeto hacia la bancada liberal y llamó a mantener la unidad en ese tema. Bueno, Jorge Calix también posteó ayer un tuit o un ex en donde pide a Casa Presidencial que por favor controlen a la designada presidencial María Antonieta Mejía. Así están las cosas, la confrontación entre liberales y nacionalistas de momento. Pues vea usted, estos diputados del Congreso Nacional enfatizan que cualquier opinión personal no debe interferir en la toma de decisiones en el Poder Legislativo. Así lo menciona, en este caso, la entrevistada por nuestra compañera Patricia Carías. Veamos los detalles. Muchas gracias. En esta ocasión estoy en compañía de la abogada y también diputada del Congreso Nacional, Sara Zavala. Desde el Partido Nacional, ¿ustedes creen que toda esta situación entre la designada presidencial y algunos diputados liberales llegue a conformar algún tipo de confrontación en el Congreso Nacional? Precisamente también el apoyo que reciben de algunos diputados liberales. Bueno, yo creo que algo que ha marcado este nuevo Congreso Nacional y la gestión que está dirigiendo el presidente Tomás Zambrano es el respeto, es también la oportunidad a que la gente pueda hablar, incluso en el Congreso todos tenemos participación, voz y voto, a nadie se le censura por decir lo que piensa, y en esa misma línea de respeto y de pensamiento yo creo que debemos de ser comprensivos y hasta cierto punto tolerantes con las opiniones que los demás puedan vertir. La opinión que la designada ha vertido es una opinión muy particular, no como de partido político, no es una posición que haya tomado el Partido Nacional como tal, y pues debemos de respetarle. Cada quien tiene derecho de emitir sus opiniones, al igual cada quien tiene derecho a molestarse. Sin embargo, lo que nosotros hemos escuchado del Partido Liberal en el Congreso Nacional es que ellos son una oposición constructiva, que van a apoyar los temas de país, y en esa misma línea de expresión que ellos han manifestado, pues yo creería que esto no debería de debilitar la gestión del Congreso Nacional. Si hay un tema que es de país y que debe aprobarse en el Congreso Nacional, no deberían de ser comentarios las excusas para no apoyar cualquier iniciativa que en el Congreso se presente. Entonces, si esto sucede y si porque alguien dijo algo referente a los diputados del Partido Liberal no van a apoyar los temas de país, entonces quiere decir que no había un interés genuino para sacar adelante a Honduras y ser parte de los temas importantes que deben ocuparnos la agenda en el Congreso Nacional. Bien, agradecemos a la diputada Sara Zavala y bueno, ella confirma también la importancia que tiene en este momento la participación de estos diputados y hace hincapié en la opinión personal de la designada presidencial. Regresamos a estudio. Gracias, Patricia Carías. Ponga atención, el presidente Asfura está insistiendo en las reformas energéticas. Esto desde Panamá. Honduras se desangra con la actual NE. Así lo ha reiterado. Ponga mucha atención a este tema porque lo abordamos al regresar de la pausa comercial. No nos cambie, que ya volvemos. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. El Congreso Nacional actuamos con responsabilidad.
Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios. Aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción, nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Continuamos con más información esta mañana a través de ICN News. Y es que el estancamiento de las reformas energéticas en el Congreso Nacional abre un escenario de preocupación por el futuro del sistema eléctrico. Ante advertencias de posibles apagones y presiones sobre las tarifas, expertos advierten que la falta de avances mantiene sin resolver la crisis estructural de la ANE y aumenta la incertidumbre. Veamos. El asesor en materia energética de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Edgar Aguilar, advierte que el estancamiento de la reforma energética en el Congreso Nacional podría profundizar la crisis estructural del sistema eléctrico hondureño, generando más interrupciones en el servicio y nuevas presiones para incrementos tarifarios. Y es lamentable que los señores y señoras diputados se hayan ido de vacación sin antes haber aprobado un decreto que se ha socializado, que ha tenido apoyo técnico en su construcción, que está muy enfocado en la situación y lo que necesitamos los hondureños. No queremos acá que esta conversación se diluya por temas de cálculos políticos particulares de grupos, ya sea en cualquier partido político o por intereses totalmente ajenos al espíritu del decreto. Desde la academia también surgen cuestionamientos por la paralización de la reforma energética. Nancy Ochoa, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, considera que mantener el proyecto en pausa, ya sea por el receso legislativo o por los argumentos relacionados con una supuesta privatización del sector, genera incertidumbre y alimenta las especulaciones sobre el futuro de la ANE. Pese a todas las contrariedades que ha tenido dicha reforma, tuvo que haberse dejado avanzada porque a la par de esto tenemos esa problemática de pérdidas, de mal servicio y sumado el tema del incremento de la tarifa que afecta principalmente a la mayoría de los hondureños. Para el economista Julio Raudales, el panorama es preocupante debido a la magnitud de la crisis energética y al deterioro financiero que enfrenta la estatal eléctrica. A su juicio, retrasar decisiones sobre la reforma limita las posibilidades de corregir las deficiencias estructurales del sistema y de garantizar un suministro eléctrico más estable para hogares y empresas. Es fundamental que se trabaje rápidamente, que se despoliticen este tipo de discusiones. No tienen que estarse
condicionando las medidas que se tomen a otros elementos que nada tienen que ver con el sector eléctrico. Estamos hablando de una situación muy seria para el país que puede hacernos colapsar, puede hacer que nuestra economía se paralice si no se resuelve rápidamente. Mientras el desacuerdo permanece en suspenso en el Congreso Nacional, expertos coinciden en que el país continúa acumulando costos económicos y operativos derivados de las fallas del sistema eléctrico. Mientras el debate sigue estancado en el Congreso Nacional, crecen las dudas sobre cuánto más deberán esperar los hondureños para que la crisis energética se convierta en una verdadera prioridad legislativa. Pedro González, ICN News. El presidente Narrias Fura ha reiterado durante su visita oficial a Panamá para la 56 Asamblea General de la ONU que la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hablamos de la ENE, sigue afectando gravemente a nuestro país. Honduras está desangrando con la ENE. Así lo afirmó al defender las reformas que impulsa su gobierno. El presidente Narrias Fura rechaza que las reformas signifiquen una privatización de la estatal eléctrica. Sostiene que la ENE continuará siendo propiedad de todos los hondureños, como lo ha estado reiterando en las últimas semanas. También explicó en Panamá que los cambios buscan fortalecer la institución como tal, reducir las pérdidas que actualmente registra. El mandatario insiste en que el Congreso Nacional debe aprobar las reformas energéticas, argumentando que es una necesidad prioritaria para la población, una necesidad para mejorar el servicio y rescatar las finanzas de nuestro país Honduras, sobre todo en el sector eléctrico. ¿Pero qué está pasando? Que los diputados en el Congreso Nacional no logran un acuerdo. Los diputados del Partido Liberal todavía insisten en que deben crear salvaguardas para precisamente garantizar que la ENE siga siendo un patrimonio de los hondureños. Escuchemos lo que ha dicho el presidente. Le pedí a todos los diputados la semana pasada, específicamente el lunes 15 de junio, antes de salir de Honduras, que me apoyaran con la ley. Vamos a darle respuesta a Honduras. Honduras se está realmente desangrando con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Debemos de cambiarla, debemos de aceptar ese reto. Por eso necesitamos mejor salud, educación, infraestructura. Yo le pido a los diputados que tengan esa confianza, que estamos tomando las mejores decisiones y con valentía para poder enfrentar el problema que tanto nos agobia. No puede seguir así. Honduras, escúcheme, no puede seguir así Honduras con el problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No vamos a ningún lado, nos estamos desangrando. Es una hemorragia enorme económicamente y que eso nos limita al desarrollo del país. Y estamos conscientes y claramente y decididos a generar un cambio. Apóyenme. Es por el bien de Honduras. Lo vamos a lograr. Necesitamos con valentía enfrentarlo. Sectores de sociedad civil consideran que el Congreso Nacional sigue en deuda con reformas clave en materia electoral, justicia y seguridad. Patricia Carías a esta hora de la mañana nos da los detalles. Y ante el desarrollo de esta actual legislatura, ¿cuál deberían ser sus prioridades y qué avances hemos visto con respecto a diferentes propuestas? Está conmigo la directora de FOPRIDE, Melissa Elvir. Las acciones que se han tomado por parte del Congreso Nacional están dando frutos, están dando resultados tangibles a la población hondureña. Bueno, yo creo que han avanzado, es decir, con el hecho que hayan aprobado el presupuesto en los primeros 4 meses del actual Congreso Nacional, ya es un avance comparado con otras legislaturas. El tema que han avanzado con el tema de transparencia o de Congreso abierto, ¿verdad? Precisamente para poder aperturar un poco más los datos como pilar esencial en el tema de acceso a la información, pero sobre todo de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Creo que es un paso importante, no el primero de los que deben de dar en realidad, pero que da buenos síntomas por lo menos de que van a avanzar en ese proceso. El tema de generar penas más fuertes
para el tema de violencia doméstica o el tema de femicidios. Es aún un avance importante, por supuesto, para todas las mujeres. Pero más allá de eso, creo que queda en duda entonces los avances de lo que se ha estado pidiendo prácticamente a gritos con el tema de las reformas electorales, el tema de reformar el Código Penal y el Código Procesal Penal, por ejemplo, para poder actualizarlo, pero sobre todo para eliminar algunos delitos que realmente confrontan los derechos fundamentales de nuestra sociedad hondureña. El tema de generar de repente medidas más energéticas en el tema antiextorsión o en el tema de ir contra el crimen organizado, precisamente para generar herramientas claves entonces que pueda apoyar a los operadores de justicia, creo que se han quedado cortos. Y ahí alguna responsabilidad también de repente al Poder Judicial por el anteproyecto de ley del tema del Consejo de la Judicatura, que también ha sido un tema sumamente cuestionable, pero que se requiere de repente de algunas reformas para poder fortalecer el sistema de justicia en nuestra sociedad hondureña. Podemos decir que tienen muchos desafíos, muchas lecciones aprendidas sobre estos temas y que entonces esperamos que realmente que todo el proyecto de ley que se ha discutido en el marco del Congreso Nacional sea basado en todas esas lecciones aprendidas, pero sobre todo para fortalecer no solamente a los operadores de justicia o el sistema de justicia, sino que todo el marco jurídico que realmente día a día va siendo necesario actualizarlo o fortaleciendo de acuerdo a las necesidades que el contexto nacional y el contexto internacional nos llevan en estos procesos. Bien, importante también recalcar las prioridades y hasta el momento el desarrollo y el desempeño en el hemiciclo legislativo. Regresamos a estudio. Muchas gracias, Patricia. El secretario del Congreso, Carlos Ledesma, afirmó que únicamente restan aspectos de forma y algunos detalles para lograr la aprobación de las reformas al subsector eléctrico. Según indicó, ya existe un consenso con la bancada del Partido Liberal para respaldar la iniciativa. Ledesma señaló que aunque el Congreso se encuentra en receso legislativo, los diputados pueden ser convocados para discutir y aprobar las reformas. Añadió que los cambios buscan fortalecer a la ANE, que actualmente enfrenta pérdidas millonarias y posibles estructuras dañadas en el sistema eléctrico nacional. La cotización del euro y el dólar es presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. La cotización del euro y el dólar fue presentado por Banco de Occidente. Nuestro legado es creer en ti. En noticias económicas, las exportaciones de café de Honduras registran un crecimiento del 28% en la actual cosecha, impulsadas por un mayor volumen de ventas en los mercados internacionales. El sector cafetalero continúa consolidándose como uno de los principales generadores de divisas para el país, favorecido por una demanda sostenida y una mayor colocación de grano hondureño del exterior. Los ingresos por exportaciones ya superan los $2,000 millones, una cifra que confirma la relevancia del café para la economía nacional. Autoridades y representantes del sector proyectan que la cosecha 2025-2026 podría cerrar con cerca de 7 millones de quintales exportados, manteniendo al aromático como el principal producto agrícola de exportación de Honduras. Más fácil, más rápida y más segura. Así es la nueva App Atlántida. Banco Atlántida presenta.
En nuestra sección de educación financiera te contamos que ahora organizar el dinero en casa es clave para vivir con menos estrés y más estabilidad. Hoy le damos pasos sencillos para mejorar tus finanzas y también vivir una vida plena en familia. Veamos. Cuando las deudas se acumulan y el ingreso ya no alcanza, la sensación de ahogo financiero es común. Estar sobreendeudado ocurre cuando más del 30 o 40% de tus ingresos se destina a pago de crédito, tarjeta o préstamos. El primer paso es hacer un diagnóstico claro. Anota todas tus deudas, montos, tasas y fechas de pago. Después, prioriza las deudas con mayor interés y evita adquirir nuevos compromisos. Negociar con bancos o acreedores es clave. Muchas instituciones ofrecen reestructuras, plazos más largos o descuentos por pago puntual. También es recomendable elaborar un presupuesto realista, recortar gastos no esenciales y buscar ingresos extra temporales. Si la situación se sale de control, acudir a un asesor financiero o a instituciones de apoyo puede marcar la diferencia. Lo más importante es actuar a tiempo, informarte y entender que salir del sobreendeudamiento es posible con orden, disciplina y decisiones conscientes para recuperar estabilidad, tranquilidad familiar y la capacidad de planear metas a mediano y a largo plazo de forma gradual y sostenible. Descubre la nueva banca digital Atlántida y vive una experiencia más rápida, fácil y segura. Abre tu cuenta de ahorro en lempiras o dólares desde donde estés. Realiza tus transacciones desde los accesos rápidos y autorizarlas en el token integrado. Descarga y descúbrela hoy. La encuentras como Atlántida HN. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Abre tu cuenta en dólares y lempiras desde donde estés. Con tu nueva app Atlántida. Descárgala y descúbrela ya. Banco Atlántida presentó. Para mañana no tenemos. Aquí se va pasando como se puede. Así relata ICN Investiga lo que está viviendo la población que habita en los municipios con la sequía más extrema del corredor seco. Aquí le damos a conocer los testimonios al volver de la pausa. No nos cambie. La fundación nace en vista de las carencias y la necesidad que hay en el ambiente. Y el cuarto año pues ya no tenía dinero, llegué a la quiebra económica total. Soy un sobreviviente, somos resilientes. Yo digo, los guerras no nos rendimos, los guerras somos resilientes. Tuve la bendición de poder ver la muerte a través de otros ojos. Gracias a ese niño que trabajó, yo soy quien soy. El orden no comienza con el gobierno, no comienza con las calles, comienza con tu mente. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. Ponga mucha atención a este tema que revela nuestro equipo. Para mañana no tenemos.
Aquí se va pasando como se puede. Relata ICN Investiga los pobladores que habitan en municipios con la sequía más extrema del corredor seco, donde mujeres, niños y ancianos lloran su suerte. Porque detrás de cada vivienda de adobe, de cada fogón apagado y de cada cama compartida por varias personas, surgen las historias. Historias de hambre extrema. Niños que lloran porque no tienen que comer, madres angustiadas porque no saben cómo alimentarlos y adultos mayores que a sus 80 años buscan aún trabajo para llevar algo a sus hogares y sobrevivir así, un día a la vez. Son las historias que le traemos en esta segunda entrega sobre la sequía en el corredor seco en varios municipios de 3 departamentos identificados por la FAO como zonas de urgencia extrema. Pues me siento mal, porque hay que buscar para la vida. Hay días, ¿verdad?, que consigue uno y días que no. Sí. Aquí nosotros, aquí estamos sufriendo porque no tenemos comida. Una refrigeradora vacía, un fogón apagado y una madre que no puede contener las lágrimas cuando habla de sus hijos. Así comienza la vida diaria para muchas familias del corredor seco hondureño. ICN Investiga recorrió comunidades de Choluteca en el sur del país y La Paz en la zona central de Honduras, donde la sequía, la pobreza extrema y la falta de oportunidades han convertido la supervivencia en una lucha cotidiana. Para llegar hasta estas comunidades hay que recorrer camino de tierra, pendientes pronunciadas y aldeas escondidas entre montañas. Pero las mayores dificultades no están en el trayecto, están al final del camino. En la comunidad de San José, en Choluteca, vive don Baudilio Cabrera, tiene 82 años de edad y comparte una pequeña vivienda de adobe junto a su esposa y un hijo que enfrenta problemas de salud. Durante décadas trabajó la tierra, pero la sequía terminó golpeando su principal medio de subsistencia. Cuando logra sembrar, muchas veces pierde las cosechas por la falta de lluvias. Ahora busca leña para vender y con ese dinero intenta conseguir algo de comer. Las paredes de su casa están agrietadas. El baño fue improvisado con nylon viejo y desgastado. La familia utiliza jabón para lavar platos y para asearse. Y dentro de una vieja refrigeradora apenas quedan unas tortillas y algunos recipientes vacíos. Sí, frijoles, así cuando hay y cuando no hay, pues así hay otras cositas, ¿verdad? Pero aquí se batalla para irse pasando el que no tiene nada. ¿Usted sabe que va a desayunar o que va a almorzar mañana? Pues sí. Y ahorita no tenemos nada, no sabemos. A varios kilómetros de ahí, en la aldea El Divisadero, municipio de Yusguare, en Choluteca, vive Yusmari Serrano junto a sus 5 hijos. Su vivienda se levanta a la orilla de la carretera entre láminas corroídas por el óxido, plástico negro y el barro resquebrajado. Adentro no hay piso, hay tierra. El techo tiene agujeros por donde se cuela la lluvia. No hay refrigeradora y muchas veces tampoco hay alimentos. Sus hijos abandonaron los estudios para ayudar en la casa. Recolectan chatarra, venden leña o realizan trabajos ocasionales cuando encuentran una oportunidad. Pero aún así, la comida sigue sin estar garantizada. Hay días que los quedamos sin cenar. Amanecemos y en vez de los mandan bendición así. No sabemos si vamos a comer, no sé si voy a cenar tampoco. Sí, no tenemos. Buscar al alcalde para que me diera lámina porque aquí me mojaba, pero no me dio lámina. Bueno, aquí así dormimos 3 en esta cama, 1 en esta hamaca y 2 en la otra. Y así dormimos. Así pasa. Sí, aquí no, la casa no es mía, el terreno no es mío, yo no tengo nada aquí, simplemente solo me dieron para estar viviendo, pero me dijeron que buscar alquilar, pero ¿de a dónde dinero voy a alquilar?
La historia vuelve a repetirse en San José Choluteca. Ahí vive Darling Oliva junto a su esposo y sus 8 hijos. La familia ocupa una deteriorada vivienda de adobe que ni siquiera les pertenece. Las paredes muestran profundas grietas. El techo ha sido remendado con plástico para intentar contener el agua cuando llueve. Y 10 personas comparten prácticamente un solo espacio para vivir. La precariedad es tal que únicamente 2 niñas duermen en la única cama disponible. Todos los demás descansan sobre el suelo. Su esposo trabaja ocasionalmente en labores agrícolas y cuando encuentra empleo apenas logra llevar algunos lempiras a casa. Cuando no hay trabajo, tampoco hay comida. Y quienes más resienten esa realidad son los niños. ¿Cómo es ese papel de mamá cuando hay un día en el que no hay alimento y tiene que darle de comer a sus 8 niños y todos que son menores de edad? Se ponen a llorar, pero les digo no hay. Y se van entonces para los vecinos que les den, pues, de jalar agua para que les den su bocado. En la cama se lo duermen las 2 niñas y ya después el resto dormimos en el piso. Las comunidades visitadas por ICN Investiga forman parte de municipios identificados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO entre las zonas más severamente afectadas por la sequía en Honduras. Pero detrás de los informes y las estadísticas hay historias como la de Baudilio, Yusmari y Darling, familias que cada mañana despiertan sin saber si ese día tendrán algo que poner sobre la mesa. En el corredor seco, la sequía no solo está acabando con las cosechas, también está golpeando la supervivencia de miles de hondureños que continúan luchando día tras día contra el hambre y el abandono. Bueno, son cosas difíciles las que se viven en diferentes regiones de nuestro país y también que nos causan a nosotros como personas sentimientos al ver estas historias de personas que prácticamente no tienen nada, Carlos, que comer y buscando la forma de cómo salir adelante, de cómo ver qué tiempo de comida al día es el que pueden buscar. Prácticamente es difícil la situación que se vive en nuestro país. Una dura realidad, Daris. Créame que a uno le pone los pelos de punta y también le toca los sentimientos ver la difícil realidad que hoy vemos ejemplificada en un caso particular, en una familia con condiciones de pobreza extrema, pero que estoy seguro es la realidad por la que atraviesan cientos de familias hondureñas y sobre todo en estas zonas en donde actualmente atraviesan una condición de sequía que dificulta incluso sembrar los frijolitos, el maíz que necesitan para comer. Es necesario que el gobierno intervenga en estos sectores, no que solamente diga no hay que sembrar, sino que también presente respuestas ante la dura realidad para las poblaciones que se ven afectadas. Bueno, Carlos, es que también surgen preguntas y precisamente ¿cuándo llegará la ayuda de Copeco a estos lugares de nuestro país? O precisamente cuál es la ayuda que brindará la SAC para estos agricultores también. Precisamente nuestro compañero Pedro González a esta hora de la mañana dialoga con Darwin Calix, dirigente campesino, para que nos brinde la información. Pedro, con usted. Muy buenos días, esta mañana me encuentro con el dirigente campesino Darwin Calix, luego de las presentaciones especiales que ha hecho ICN sobre el corredor seco. Le consultamos, Darwin, ¿está llegando en tiempo y forma toda la asistencia técnica humanitaria a los poblados, los municipios del corredor seco? Buen día. Buenos días, gracias por el espacio. Efectivamente, la realidad es que hay un compromiso por parte del gobierno hasta este momento de atender todas estas familias que andan alrededor de unas 400,000 familias que están ubicadas en la parte más seca de la cordillera del corredor seco. Aquí la atención se
se ha dedicado o se ha buscado la manera como el gobierno llegue de manera efectiva a estas familias de subsistencia. Ha anunciado 2 metodologías. Una es llegar con bolsas de alimento, con comida, con raciones a estas familias de subsistencia, y por el otro lado hay alrededor de 30 municipios que hasta este momento se ha logrado constatar de que a través del PMA está llegando con una tarjeta de $150 con la exclusividad de comprar alimentos para poder dar a esta familia realmente de subsistencia. ¿Sabe usted cómo va a ser la metodología de entrega de esta asistencia? Bueno, una de las metodologías a utilizar, y lo manifestado por el señor ministro de Agricultura, es que se va a llenar en el Banasupro estas bolsas, podríamos decir, estos sacos de comida para llevar a estas familias de subsistencia a través de otras instituciones como Copeco, como Instituto Nacional de Mercadeo Agrícola. Van a estar colaborando y van a estar de manera tripartita tratando de hacer que este alimento llegue lo más pronto posible a estas familias de subsistencia, ya que el fenómeno realmente no deja de preocupar, porque hasta este momento, según los pronósticos, se va a alargar, se va a prolongar esta canícula durante los meses de julio, agosto, casi de septiembre. Esperemos que realmente no sea tan severo a la final, porque él sería lamentable, catastrófico para estos países como los nuestros, que somos países pobres. Tengo entendido que en la mayoría de los municipios se ha perdido la cosecha de primera. ¿Qué va a pasar con la asistencia en cuanto a semilla tecnificada, fertilizantes, entre otros? Bueno, gran parte de los municipios, gran parte del territorio nacional se ha comenzado a sembrar. Parece que las primeras siembras se perdieron producto a la escasez de lluvia, y por otro lado también hay que recordar que toda esta cordillera del Golfo, del corredor seco, aún no se ha sembrado. Aquí las recomendaciones, y el productor está extendiendo las recomendaciones por parte de la Secretaría también de Meteorología, para que realmente no gasten estos insumos en sembrar en estos momentos, cuando realmente no tenemos condiciones adecuadas para sembrar. Hay que esperar realmente que se nos notifique de nuevo, para que realmente estos pequeños productores, que básicamente son productores de subsistencia, comiencen a sembrar, esperando pues y dependiendo todo cómo vaya el comportamiento del fenómeno del Niño. Darwin Calix, dirigente campesino, esta mañana aquí en ICN, tras estas presentaciones del corredor seco exclusivas de ICN Investiga, con estas reacciones, estas respuestas que están llegando según las declaraciones de este dirigente campesino. Compañeros, con ustedes nuevamente a estudios. Bueno, y como anunciábamos al inicio de este programa, Daris, queremos reconocer y felicitar nuevamente a nuestros compañeros Marcel Osorto, quien es miembro del equipo de investigación en ICN, y también a Alejandra Canales, quien es parte de ICN Trends. Ellos han sido galardonados por su destacada trayectoria y por su experiencia, Daris. Así es, Carlos, muchas felicidades. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de ICN, prácticamente todo el equipo de ICN, por tener personas comprometidas con su trabajo, así como lo es Alejandra en ICN Trends, que es una plataforma que la ha hecho ella prácticamente crecer desde cero. Y estamos muy admirados por su trabajo y su dedicación, cada uno de ellos. Así es que muchas felicidades para Marcel y Alejandra, pero veamos las declaraciones. Patricia Carías estuvo ayer en este evento de premiación y ha conversado con ellos. Escuchemos. ¿Qué dijeron? Veamos.
Que nos están viendo también ahí en estudios principales de ICN News. Hoy nuestra casa está de fiesta porque nuestros periodistas están siendo reconocidos, están recibiendo este reconocimiento muy importante, pero vamos a hablar primero con Marcel también. Este premio a la trayectoria, ¿qué significó para usted y además qué refleja en su carrera periodística? Pues es un premio que recibo con bastante humildad, ¿verdad? Es un premio que pues al recorrido periodístico para mí es muy importante, ¿verdad? Agradecido con Dios y pues bienvenido sea, ¿verdad? Este premio para mí, ¿verdad? Y para mi casa editora ICN. Importante también esta trayectoria de más de 20 años por parte de Marcel y ese reflejo de sus acciones y parte de las investigaciones de ICN. Además, hasta el momento de esa colaboración periodística, ¿cuál es el mensaje principal? Pues mi mensaje de agradecimiento a Dios, ¿verdad? A las nuevas generaciones que pues se inclinen también por el tema del periodismo de investigación, que es muy importante, ¿verdad? Agradecido con Dios, con mi casa editora, con mi familia. Y pues enhorabuena, gracias a Dios por este reconocimiento. No solo Marcel está siendo reconocido, también está conmigo Alejandra Canales, que también es parte de los periodistas de ICN y además un premio muy importante que es el premio Farah Robles. Ale. Sí, muchas gracias. Bueno, pues sí, el día de hoy hemos coincidido en esta ceremonia de premiación con un gran compañero y una persona a la cual admiro mucho y he tenido la oportunidad de ser testigo, como es la trayectoria de Marcelo Sorto. El día de hoy, pues, Grupo FU ha tenido a bien reconocer gran parte de lo que pues hemos hecho humildemente en el ejercicio de la profesión. Valoro no solamente el hecho de estar en este listado, sino también el poder darle esa honra a mi nueva casa laboral que es ICN, porque justamente celebro este premio con ICN, cumpliendo 20 años de trayectoria y perteneciendo a la gran familia de un medio de comunicación que precisamente es el que me ha creado esa nueva conciencia en mi carrera profesional. Así que aprovecho también este espacio para agradecer este premio, primeramente a Dios, a mi familia, que ha sido un pilar fundamental, a mis hijos David y Daniel, y por supuesto a mi nueva casa laboral como lo es ICN. Muchas felicidades a Alejandra Canales y a Marcelo Sorto, quien ambos también, más de 2 décadas en el periodismo hondureño, están siendo premiados por el Grupo FU como parte de su trayectoria periodística. Regresamos a estudio. Bueno, y es que en otras noticias, precisamente en el ámbito del fútbol, un solo balón y millones de emociones, precisamente en un lugar para vivirlas todas. Mantente conectado a ICN Sport en todas nuestras plataformas para conocer detalles exclusivos con nuestro equipo desde el corazón del Mundial. La fiesta global del fútbol se vive aquí en ICN. Vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más noticias. Si a tu niño le sientes los ganglios inflamados, o si lugares de su cuerpo se ven morados, si le ves un ojo un poco blanco, o si sufre vómitos de vez en cuando, si le ves pálida la carita, o si sangra repentinamente la naricita, para prevenir que sea algo peor, lo mejor es correr al doctor. Esta canción tiene 6 de los 12 síntomas del cáncer infantil. Repásalos en familia, en la escuela y en tu comunidad y ayuda a salvar vidas. Un mensaje de la Fundación para el Niño con Cáncer y este medio. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
Muy buenos días para todos, qué gusto saludarles y acompañarles en este espacio informativo. Rápidamente vamos a ver los deportes. Ayer tuvo actividad la selección de Argentina y también la selección de Francia. Argentina que le ganó a Austria con doblete de Lionel Andrés Messi, que se convierte en el máximo goleador de los mundiales. Y en el caso del duelo de Francia con Kylian Mbappé, yo se lo diré, somos afortunados de vivir en la era que están viviendo estos grandes jugadores. El caso de Mbappé, que anotó doblete, y asimismo lo hizo el Balón de Oro Ousmane Dembélé para la victoria de Francia 3-0. Vamos a ver también los encuentros que tendremos para este día, porque también juega uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo, que tendrá actividad a partir de las 11 de la mañana ante Uzbekistán, a Portugal, que le costó bastante ese primer partido de este mundial. A las 2 de la tarde, el duelo entre Inglaterra y Ghana, que este duelo, póngale cuidado, póngale mucho ojo, porque el árbitro central será el hondureño Said Martínez. Así que Honduras tendrá representación en el mundial en este duelo de Inglaterra ante Ghana. Luego, a las 5 de la tarde, Panamá se enfrentará a la Croacia del gran Luka Modric. Y cerramos esta jornada con el duelo entre Colombia ante República Democrática del Congo a las 9 de la mañana. Así que pendientes, que se vienen buenos partidos en esta gran jornada. Con esta información, Daris, Carlos, retorno con ustedes. Hemos llegado al final de esta emisión informativa. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos a que esté pendiente, porque a continuación se viene un programa especial. Así es, Carlos, Más Conscientes con Oscar Estrada. Siga en programación de ICN News, porque las noticias no paran. Que esté muy bien.